Son las 10 de la mañana, 3 minutos. Es un honor saludar a uno de los oficiales más brillantes de nuestras fuerzas militares, el general Rafael Zamudio Molina. Lo estoy llamando para decirle feliz cumpleaños. Señor general, buenos días. Muy buenos días, me complace mucho saludarlo. General, ¿está viviendo usted en Santa Marta? Estoy pasando el comienzo de este nuevo año tan convulsionado que parecería que es lo que se vislumbra con la familia unos días, de manera que esa es la razón por la cual estoy acá descansando. General, ¿por qué está viviendo el año tan convulsionado? Yo no lo estoy viendo, lo está viendo el país, lo está viendo también la comunidad internacional. Hay muchos problemas de tipo económico para la nación, de tipo político en los partidos tradicionales, el nuevo gobierno que estaba en este momento en el poder. En fin, hay una situación que uno lo advierte, y yo egresé de la escuela militar en mayo de 1952, imagínense el tiempo que ha pasado. De manera que ya con los años que cumplo en el día de ayer, pues me dan la autoridad para recapacitar, revisar la historia. Un general, no recuerdo yo si MacArthur o Patton, decía que los viejos generales no mueren, sino se desvanecen. Esa es una realidad, de manera que yo entonces, eso es lo que estoy pasando en esta etapa de mi vida, muy convulsionada que viví en toda la historia de Colombia, y espero que también logremos nosotros salir muy pronto. General, a usted le tocó uno de los días más tristes del país. 6 de noviembre de 1985, la toma del Palacio de Justicia. ¿Cómo se salva usted de no quedar secuestrado allá? Pues yo creo que fue la suerte, algún error que tuvieron los asaltantes del Palacio de Justicia, y yo evidentemente estuve en el Palacio de Justicia, yo diría que hacia las 10:30 de la mañana o 10 de la mañana, porque tenía que ir al Consejo, a la sección tercera del Consejo de Estado, a notificarme de alguna providencia judicial. Y entonces esa es la razón por la cual yo llego a la Plaza de Bolívar. Hay mucha escolta para mi seguridad, y ya se había producido un atentado contra mí en el cual salí herido el martes 23 de octubre del 85. Entonces había mucha seguridad. Yo recapacité cuando vi toda esa seguridad y le dije a mi escolta personal: comuníquenme al que tiene el mando de la operación aquí de control, que yo voy a entrar sin todo este despliegue ni con escoltas muy notorias al Palacio de Justicia. Entonces así se hizo. Bajó del automóvil el mayor Pedraza en ese momento, el secretario privado mío, y se comunicó y entré tranquilamente al Palacio de Justicia. Ahí llegué a la entrada, vi que no había ni ejército ni policía. Sí me llamó la atención. Entonces el vigilante, que era un vigilante de seguridad privada, yo le pregunté dónde queda la sección tercera del Consejo de Estado, y me dijo: siga aquí a la derecha y la va a encontrar la oficina. Evidentemente lo hice, y ahí a unos pocos pasos vi el letrero de la sección tercera del Consejo de Estado, me acerqué a la baranda y me atendieron muy bien desde ese sitio. Y entonces esa es la razón por la cual yo estoy ahí un buen rato, hasta las 11 más o menos. Llego a la sección tercera del Consejo de Estado y me dice: hombre, qué pena, general, pero esta no es la sección tercera donde usted debe notificarse,
sino en la Secretaría de la Sección Tercera del Consejo de Estado. Y salga nuevamente por donde entró y en lugar de coger hacia la derecha, coja hacia la izquierda. Así lo hice y evidentemente llegué a la Secretaría de la Sección Tercera del Consejo de Estado. Ahí entonces me notifiqué de la providencia, vi mucha persona extraña que estaba ahí en la sala de recibo, no sé si ciertamente o qué, con expedientes leyéndolos, me miraban, yo los miraba. En fin, vi que había una situación un poco extraña y terminé mi diligencia y a las 11 pasadas llegué a mi oficina en el CAN del Comando del Ejército y donde había una reunión que ya había comenzado y entonces entré a presidirla o a continuarla. Ahí el ayudante mío se me presentó y en voz baja me dijo: mi general, hay una información de la radio que la Corte Suprema de Justicia fue tomada por el M-19, de manera que le quiero informar esto. Pues a mí me pareció muy extraño y yo le contesté al mayor, le dije: hombre, pero si acabamos de estar ahí en el Consejo de Estado y ahí ya debía estar toda la gente que participó en la toma. Y de esa manera entonces ya yo me puse al frente de mis operaciones a través de la Brigada 13 de Bogotá. De manera que digamos que esa es la razón por la cual yo asisto a la Corte Suprema de Justicia de cumplir una diligencia judicial. Y yo no sé qué sería, se envuelven las operaciones militares y concluyen en la forma en que todo el país conoce. Muchos no están en contradicciones. Yo creo que la realidad no se ha dado todavía o no se ha conocido. Yo permanecí en mi oficina. A mí nunca me llamaron del Palacio Presidencial, donde había sección extraordinaria del Consejo de Ministros. Nunca. Ni el presidente, ni nadie me llamó. Yo simplemente permanecí ahí esperando recibir instrucciones que nunca me llegaron concretas, exactas, concisas, definidas. De manera que es el desenlace final al día siguiente. Y por cierto, me llamó mucho la atención porque cuando yo al día siguiente, a las 4 de la tarde, fui al Palacio de Justicia para felicitar a las tropas por la operación que se acababa de terminar, o se estaba terminando. Y con mucho dolor vi al vigilante que el día anterior le había indicado dónde quedaba la sección tercera del Consejo de Estado y lo vi muerto, tirado ahí en la entrada. Me dolió mucho y bueno, con el desastre de las bajas que se causaron, que el país aún siente, llora y trata de entender. Pero volvamos al relato suyo de la llegada al Palacio. Cuando usted dice que le parece que debe entrar sin escoltas, entra al edificio y usted nos dijo que no había visto ni policía ni ejército y que eso le había llamado mucho la atención. Justamente ese es uno de los cargos que quienes critican la operación dicen que fue evidente el retiro de las tropas de las fuerzas militares un día antes de la toma. Veo que esa preocupación también tuvo usted al ingresar al edificio. Sí, es apenas natural que para mí causara cierta sospecha, o no sospecha, sino alguna extrañeza que no hubiera, hablo por el ejército, no por la policía, porque tradicionalmente el Palacio de Justicia ha sido vigilado bajo la seguridad de la Policía Nacional, no del ejército. De manera que eso es lo que yo le quiero decir, pero se dio, no había, y la prueba está que habían vigilantes de seguridad privada
y que se desenlazó de la forma que le acabo de narrar. Pero general, usted es respetuoso del comandante en jefe de las fuerzas militares, que es el presidente de la República. Y si a usted no lo llaman, no le dan una instrucción, pues usted no hace nada. ¿Qué fue lo que pasó? A usted no lo convocaron a nada, no le consultaron nada, nadie oyó su opinión. Nunca fue tenido en cuenta la voz de un hombre en ese momento de su importancia. Con el paso del tiempo, ¿a usted alguien le dio una explicación de por qué pasó eso? Bueno, es una incógnita, ¿no? Indudablemente. Hubo en otras ocasiones anteriores, en operaciones militares, especialmente en la cordillera, en que hubo despejes transitorios de tropas. Era de esperarse que, y sin embargo, a mí el comandante general y el ministro encargado me dijeron en una reunión previa a las 12 del día, cuando citaban al Consejo Extraordinario de Seguridad, que yo debía acompañarlos al Palacio Presidencial, al Consejo de Ministros. Y yo manifesté que yo creía que no, que mi sitio no era en el Palacio, sino en mi comando del ejército para recibir instrucciones, órdenes, y que cualquier orden que se hubiera impartido, en el sentido que fuera, se hubiera cumplido como lo había cumplido el ejército en ocasiones anteriores. General, el presidente Betancur siempre se lamentó de esos hechos y lo que pasó con el manejo, los medios, el ministro de gobierno de la época, en fin. Y lo hizo así público en el final de sus días el propio presidente Betancur. ¿Usted coincide con que el presidente se equivocó? No, el presidente tenía su consejo de ministros, sus asesores, no solamente la parte política y los ministros del despacho, sino también el ministro de Defensa como tal, y también el comandante general, porque cuando yo le hice esa manifestación de que los acompañara a Palacio, el ministro me dio la razón y dijo, sí, me encuentro razonable. El comandante de la Armada, que era el almirante Tito García, dijo, yo coincido con el comandante del Ejército. Habló el jefe del Estado Mayor Conjunto y también dijo, yo también considero que el sitio del comandante del Ejército no tiene por qué estarse en Palacio, de Palacio deben salir las órdenes pertinentes. De manera que esa es la conclusión a que yo llego. ¿Se equivocó? ¿No se equivocó? Eso la historia lo está juzgando todavía y lo seguirá juzgando sin tener una certeza exacta de qué pasó y qué órdenes o por qué no se dieron. General, pero usted entonces, con base en esa falta de instrucciones desde el alto gobierno, ¿reconoce que esto pudo haber incidido en las torturas, crímenes y otras desapariciones que ocurrieron en la retoma del Palacio de Justicia? No, yo no creo. Yo creo que la operación del Palacio de Justicia se hizo expuesto a todos los medios de comunicación de libre acceso, y las personas que salían del Palacio de Justicia por una u otra razón entraban a la Casa del Florero, donde en un procedimiento apenas explicable de la situación, pues rápidamente los interrogaban. Yo no sé, yo nunca estuve en la Casa del Florero. Yo fui al Palacio de Justicia nuevamente después de la víspera del incidente que yo les cuento, al día siguiente a las 4 de la tarde a felicitar a mis hombres porque habían defendido el orden constitucional. Señor General Zamudio, una llamada para decirle feliz cumpleaños y feliz año. Bueno, muchísimas gracias. Ya le repito, y si lo omití hace un momento cuando comenzamos este saludo, esta entrevista, de que el presidente tal vez MacArthur o Patos, no sé cuál, dijo, los viejos generales no mueren, se desvanecen. Eso es lo que le está pasando a muchos, y yo soy uno de ellos porque ya llegué a una edad bastante importante en la vida del país. Feliz cumpleaños, Alberto el General Zamudio Molina, 92 ruedas.
Sí, señor. Y hablando muy bien. Sí, está perfecto. Y recordando ese 6 de Con noviembre de precisión. 1985. Con precisión, pero me parece que la confirmación de que le sorprendió la ausencia de fuerza pública en la Corte en momentos en que las amenazas eran crecientes hacia la Corte, sí es coincidente con las personas que sostienen que fue retirada la seguridad de la Corte el día anterior, y eso es parte sustancial del debate respecto del manejo de esa fecha. Ya regresamos en la W.